Ahí está, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con la clase. Estamos en nuestra clase virtual 2 de la semana 4 y vamos a estar trabajando con la unidad número 2, que es análisis de una ecuación. Esta manera que vamos a trabajar ahora, como estamos en la virtualidad, vamos a trabajar solamente con lo que son los ejes de simetría, con la simetría de las figuras en los ejes y con los puntos de intersección, ¿ok? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Para realizar el análisis de una ecuación necesitamos encontrar los siguientes elementos. Primero, los puntos de intersección de la gráfica con los ejes X y Y para ubicar el lugar geométrico donde las gráficas cortarán a los ejes. Cuando hablamos de puntos de intersección, estamos hablando, por ejemplo, tenemos el eje X, el eje Y. Tenemos aquí eje X y eje Y. Imagínense que hay una gráfica, una recta donde cruza por el eje X y donde cruza por el eje Y. Esos dos puntos donde toca los ejes, a esos puntos se les conoce como puntos de intersección. Entonces, por ejemplo, si yo tocara un punto en el eje de X, aquí las coordenadas tienen que ser de la forma A, 0, donde la A puede ser positiva de este lado o puede ser negativa como en el caso de esta imagen. Y el punto de intersección en el eje de Y tiene que tener las coordenadas de la forma 0, B, donde la B puede ser positiva si está en los números positivos de la Y o puede ser negativa si está en la parte de abajo del origen. Entonces, esas son las coordenadas que tomarían los puntos de intersección cuando una recta o una gráfica toca a nuestros ejes del plano cartesiano. ¿Ok? Para poder encontrar estos valores dada una ecuación, tenemos que crear un pequeño tabulador de esta forma, donde tenemos aquí eje de X, eje de Y donde siempre vamos a poner predefinidos el 0 en X en el primer renglón y el 0 en Y en el segundo renglón. Entonces lo que vamos a hacer aquí es sustituir esos ceros en nuestras ecuaciones para saber qué valor tomaría tanto la Y como la X, dependiendo de qué es lo que queramos encontrar primero. Ese sería un elemento, los puntos de intersección. El segundo elemento sería la simetría con respecto a los ejes. Esto nos ayuda a trazar una gráfica o la gráfica de una ecuación. Cuando hablamos de simetría, estamos hablando de que se está repitiendo o que existe un reflejo. Por ejemplo, tengo aquí el eje X, el eje Y. Una de las figuras que más nos ayudan a entender mejor esto de la simetría, pues son las circunferencias, son los círculos. Por ejemplo, con respecto al eje X, lo que está arriba del eje sería un reflejo de lo que hay debajo del eje. Y con respecto a la Y, lo que hay del lado derecho de nuestra gráfica, del eje X, sería un reflejo de lo que hay hacia la izquierda. A eso nos referimos con la simetría en los ejes. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos de cómo encontrar los puntos de intersección y la simetría. Nos van a dar cualquier ecuación, pueden ser ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, pueden ser ecuaciones cúbicas, incluso cualquier tipo de ecuación que nos den, nosotros vamos a poder analizarlas de esta manera para conocer si existe simetría o si lo que yo voy a graficar va a ser simétrico y vamos a encontrar los puntos por donde pasan estos por donde pasan estas gráficas, ¿ok? A ver, por ahí dice Tania que no la deje sin equipo. No, no la vamos a dejar sin equipo. A ver, ahí van entrando más. Bueno, vamos a comenzar con este primer ejemplo. Dice, en las siguientes ecuaciones se encuentran los puntos de intersección y la simetría en los ejes. Tenemos la ecuación 2x más 8y menos 16 igual a 0. Vamos a comenzar primero con los puntos de intersección. Fíjense bien cómo le vamos a hacer. Para saber cuál es el valor que toma la Y, yo voy a sustituir la X de mi ecuación por un 0. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí así. Si la X vale 0, vamos a sustituir, quito esta X de aquí y en su lugar voy a poner un 0. 2 por 0 más 8Y menos 16 igual a 0. Ya sabemos que 2 por 0 es 0, se va a eliminar. Entonces nos queda una ecuación ya simplificada de esta manera, 8Y menos 16. Esto de agregar ceros es para que se elimine una incógnita y poder encontrar el valor de la otra. Aquí ya sabemos por reglas de transposición que el 16 pasa al otro lado sumando, luego el 8 que está multiplicando pasa dividiendo y obtenemos que la Y vale 2 y la ponemos en nuestro tabulador. Vamos a hacer lo mismo con la ecuación original, pero ahora la Y la vamos a sustituir por un 0.
Vamos a poner así, si y vale 0, entonces nos queda 2x más 8 por 0 menos 16 igual a 0. Ya sabemos que aquí 8 por 0 son 0, se va a eliminar ese término. La ecuación nos quedaría 2x menos 16 igual a 0. Despejamos la x, el 16 pasa sumando, el 2 pasa dividiendo, y 16 entre 2 nos da igual a 8. Entonces ya sabemos que nuestra gráfica tiene que pasar por estos dos puntos, por 0,2 y por 8,0. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Está bien sencillito. O sea, siempre tenemos que eliminar uno. Ajá, exactamente. Empezamos primero eliminando la x para encontrar y, y luego eliminamos la y, el término con y, para encontrar el valor de x. Eso es lo que va a suceder cuando sustituimos los ceros. Lo que hacemos es eliminar términos. Esto no es como f de x. Sí, es parecido. Es parecido y esto lo vamos a trabajar, o bueno, ustedes lo van a trabajar como funciones cuando lo vean en matemáticas 5, matemáticas 6. O sea, esto que estamos viendo así como ecuaciones de la recta, ecuaciones de la curva, lo van a ver pero como f de x. O sea, f de x es igual, por ejemplo, la y la despejaríamos, la convertiríamos en una ecuación de la forma pendiente ordenada y tendríamos ahí f de x es igual a menos 2x más 16 entre 8, por ejemplo. Pero lo vamos a estar viendo ahorita así como si fueran ecuaciones cualesquiera. ¿Ok? Pero sí lo van a ver como funciones más adelante. Ok, una vez que ya tenemos los puntos de intersección, vamos a ver si existe simetría en los ejes, tanto en el eje X como en el eje Y. Para saber si hay simetría en el eje X, vamos a hacer esto. Vamos a cambiar la Y de nuestra ecuación por una Y negativa. ¿Ok? Haz de cuenta que vamos a quitar, vamos a ver aquí. Vamos a quitar la Y que está aquí arriba, esta Y de aquí. La voy a reemplazar por una Y negativa, o sea, voy a tener que ponerla entre paréntesis, me quedaría así. 2x más 8 por menos Y, menos 16 igual a 0. ¿Ok? Esto es para poder saber si existe o no simetría. Fíjense cómo le vamos a hacer. Aquí hay que simplificar y hay que eliminar paréntesis. Más por menos nos quedaría menos y 8 por Y se convierte en 8Y. Vamos a tratar de eliminar esos paréntesis y luego a nuestra ecuación resultante la vamos a comparar con nuestra ecuación original. La pregunta aquí es, ¿la ecuación que encontramos acá es igual o es diferente a mi ecuación original que está por acá? ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes. Son diferentes, ¿por qué? Por los signos que acompañan a 8y. Exactamente, fíjense cómo aquí tengo un positivo, acá obtuvimos un negativo. Entonces, cuando nosotros hagamos este cambio de variable y simplifiquemos la ecuación, si nos damos cuenta, perdón, que la ecuación cambia, entonces vamos a concluir que no vamos a encontrar simetría en el eje de las X. Entonces, imagínense que tenemos aquí X y Y, por ejemplo, como decíamos con lo del círculo, yo sé que en el círculo lo que hay arriba del eje X se va a reflejar a la parte de abajo. Entonces, en esta ecuación, para esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que no va a haber simetría. O sea, que lo que haya arriba de mi eje X no se va a repetir en la parte de abajo. Eso es cuando la ecuación cambia. ¿Ok? Vamos a ver ahora la simetría en el eje Y. Para la simetría en el eje Y, voy a cambiar la X de mi ecuación original, esta X de aquí, por una X negativa, entonces la vamos a poner entre paréntesis, así va a quedar. Multiplico aquí 2 por menos X, nos da menos 2X, todo lo demás baja igual porque no se tiene que simplificar. Y hacemos lo mismo, comparamos esta ecuación resultante con la original. ¿Y qué observamos? ¿Son iguales o son diferentes? ¿Cómo son las ecuaciones? Diferentes. Son diferentes, por lo tanto, concluimos que no existe o no hay simetría en el eje Y. ¿Ok? O sea que lo que esté a la izquierda del eje Y no se va a parecer a lo que esté a la derecha.
Aquí ya no vamos a hacer las gráficas, pero esta ecuación que estamos viendo aquí se trata de la ecuación de una recta. Entonces, cuando nosotros dibujamos una recta en el plano cartesiano, nosotros vamos a observar que lo que hay arriba del eje X pues es diferente a lo que hay abajo, lo que está a la izquierda del eje de Y es diferente a lo que está a la derecha. Entonces, aquí estamos hablando de una ecuación de una recta, incluso nosotros la podemos trazar si nos apoyamos con los puntos de intersección. Por ejemplo, aquí el primer punto es 0,2, sería 0 en X, 2 en Y, 1, 2 por acá. Y luego es 8,0, 8 en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 en Y. Entonces, la recta que dibujaríamos aquí es una recta que pase, no me va a salir tan derechita porque no puedo escribir así muy bien aquí en la tableta, pero más o menos esa sería la recta que pasa por estos dos puntos. Por eso es importante saber cuáles son los puntos de intersección y también saber si hay o no hay simetría. Entonces, como aquí ya sabemos que no va a haber simetría, pues entonces no se tiene que repetir lo que hay aquí arriba con lo que hay acá abajo, ni con lo que hay en la derecha con la izquierda, y así. Ok, no sé si más o menos quede claro qué es lo que vamos a hacer, cómo se sacan los puntos de intersección y cómo se saca la simetría. Todo claro. Ok, Adrián dice que todo claro, ¿los demás? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hacer... Todo bien, profe. Ok, muy bien. Vamos a hacer un ejemplo más. Creo que estos son los del libro, ya ni me fijé si son los mismos del libro. En las siguientes ecuaciones, bueno, pues se encuentran los puntos de intersección y la simetría en los ejes. Vamos a empezar con los puntos de intersección. La ecuación ahora es x cuadrada más y cuadrada menos 25 igual a 0. Vamos a sustituir la x por un 0 en la ecuación original. Si sustituimos quedaría 0 al cuadrado más y cuadrada menos 25 igual a 0. Si elevamos 0 al cuadrado, pues no pasa nada, se va a eliminar, o sea, el 0 no vale. Entonces la ecuación simplificada queda y cuadrada menos 25. El 25 pasa sumando al otro lado y la potencia al cuadrado pasa como raíz. Aquí vamos a obtener dos respuestas. Una respuesta positiva y una respuesta negativa, porque recuerden que tanto el 5 positivo nos da 25 positivo, que es el número al que le estamos sacando a la raíz, pero el 5 negativo también. Menos por menos se convierte en más, 5 por 5 son 25. Por eso vamos a tomar aquí dos respuestas, una positiva y una negativa. Hacemos lo mismo para encontrar el valor de x. Ahora la y la vamos a cambiar por un 0. Sustituimos en la ecuación. Esta parte, ese término de y se elimina, que es lo que queríamos. Despejamos aquí la x, el 25 pasa sumando. Aplicamos la raíz al 25 y aquí también vamos a obtener dos valores, uno positivo y uno negativo para el valor de x. Y lo ponemos en la tablita. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo se comportaría lo de la simetría. Para encontrar la simetría en el eje X hay que cambiar la Y por una Y negativa en nuestra ecuación. Quedaría así, X cuadrada más menos Y al cuadrado menos 25 igual a 0. Si yo elevo el menos Y al cuadrado, ¿cuánto me queda? Más. Ajá. Nada más escuché que dijo más. O sea, y Queda al Y cuadrado, positiva, ¿no, pero profe? positiva. Ajá, exacto. Sería una Y cuadrada, pero positiva. Menos por menos es más, Y por Y cuadrada. Entonces quedaría así nuestra ecuación. Aquí nos detenemos y observamos. La ecuación que encontré, ¿es igual o es diferente a la original? Igual. Igual. Ok, cuando tengamos una ecuación idéntica a la original, después de haber hecho el cambio de variable, vamos a decir que sí hay simetría en el eje X. Entonces aquí lo que hay arriba de nuestro eje va a ser lo mismo que hay en la parte de abajo. Y hacemos lo mismo ahora con el eje Y, pero ahora vamos a cambiar la X por una X negativa. Si sustituyo nos quedaría así, menos X elevado al cuadrado más Y cuadrada menos 25 igual a 0. El menos X cuando lo elevo al cuadrado pues se vuelve positivo y si se dan cuenta es la misma ecuación que la original.
Por lo tanto, aquí estamos diciendo que también va a haber simetría en el eje Y. ¿Ok? Y bueno, fíjense bien, no lo tienen que hacer ustedes, pero es nada más para que observen. Aquí nos está diciendo de los puntos de intersección que cuando la X vale 0, la Y va a valer 5 positivo, o sea, 5 hacia arriba. Vamos a decir que 5 sería hasta aquí. Pero también va a valer 5 negativo, que sería hacia abajo, que sería por acá. Y luego, el segundo renglón me dice que cuando la X vale 5 positivo, la Y vale 0. Pero también cuando la X vale 5 negativo, la Y vale 0. Entonces, fíjense cómo tenemos puntos simétricos. Para X tengo un 5 y un 5 negativo. Ahí hay simetría. Para Y tengo un 5 y un 5 negativo. Están a la misma distancia del origen, por lo tanto hay simetría. Y como yo ya vi aquí con el cambio de variables que sí hay simetría porque mi ecuación sigue siendo la misma que la original, aquí estamos hablando de un círculo. La ecuación que estamos analizando es la ecuación de una circunferencia o de un círculo, como ustedes le quieran llamar. ¿Ok? Por eso es que nos dieron aquí 2 valores para Y y 2 valores para X, para que se pueda formar la figura apoyándonos con la simetría en los ejes. Las gráficas ustedes no las van a hacer, lo único que van a hacer son los puntos de intersección y decirme si hay o no hay simetría haciendo este análisis. ¿Ok? A ver, este es el ejemplo 3, creo que este es el último. Déjenme checar. Porque, sí, este es el último ejemplo. Bueno, tenemos aquí la ecuación y cuadrada menos 2x igual a 0. Vamos a cambiar la x por un 0 para saber cuál es el valor de y. El término de x pues se elimina, por eso es que lo cambiamos por un 0. Y aquí nos queda que la y también vale 0. Listo. Ahora, si la y vale 0, pues al sustituir nos vamos a dar cuenta que la x también vale 0. Entonces aquí no hay puntos de intersección o el punto de intersección sería el origen. Vamos a ver si hay simetría sustituyendo la y por una y negativa. Esto es para saber si hay simetría en x. Nos damos cuenta que sí hay simetría porque llegamos a la misma ecuación original, pero miren lo que pasa con la x. Al sustituir la x para saber si hay simetría en y, nos vamos a dar cuenta que no hay simetría porque la ecuación cambia. Entonces no siempre habrá simetría en los dos ejes o no siempre no habrá simetría en los dos ejes. Puede ser que haya simetría en uno y en otro no. Entonces eso ya va a ser dependiendo de la ecuación. Aquí esta ecuación representa una parábola. Ahí me fui hacia adelante. Representa una parábola, pero como les digo, ahorita no nos interesan las gráficas, solamente nos interesa saber cuáles serían los puntos de intersección y si existe o no existe simetría en los ejes haciendo el cambio de variable. Ojo aquí con esto, siempre que yo quiera encontrar la simetría en X, yo voy a cambiar las letras Y por Y negativa. Cuando yo quiera encontrar la simetría en Y, las que voy a cambiar son las X por una X negativa. ¿Ok? Siempre es usando la letra contraria para lo de la simetría. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia, queja, trauma que tengan. Se las pusieron fáciles porque es lo único que hay que hacer. Profe, desde la página 40. Ay, no tengo las páginas a la mano. Pero es toda la unidad 1 hasta donde termina la unidad 1 y los ejercicios de la unidad 2, que nada más creo que son 2 actividades, pero la primera, pues no, la primera no la van a hacer, nada más la segunda, que es esto del análisis de una ecuación. Sí, Tania, dígame.